Bienvenido a una lección sobre cómo sumar y restar expresiones racionales con denominadores iguales y distintos. Consideremos primero cuando tenemos denominadores similares. Para sumar o restar cuando tenemos denominadores similares, el denominador permanece igual y sumamos o restamos los numeradores. Y esto es cierto siempre que u, v y w sean números reales, variables o expresiones algebraicas y w no es igual a 0. W no puede ser igual a 0 porque la división por 0 no está definida. Para nuestro primer ejemplo, consideremos 2 9 más 1 9. Observe cómo tenemos un denominador común o como denominador de 9. Y por lo tanto, para encontrar la suma, el denominador sigue siendo 9 y sumamos los numeradores, lo que nos da 2 más 1. 2 más 1 son 3. La suma es 3 9. Pero esta fracción se simplifica porque hay un factor común de 3 entre el numerador y el denominador. Para simplificar, dividiremos el numerador y el denominador entre 3. 3 dividido por 3 es igual a 1. 9 dividido por 3 es igual a 3. La suma simplificada es 1 3. A continuación, tenemos una diferencia. Pero de nuevo, observe cómo tenemos un denominador común de x menos 4. Para encontrar la diferencia, el denominador sigue siendo x menos 4. Y ahora restamos los numeradores, lo que nos da la cantidad 3x más 1 menos la cantidad 2x más 5. Y necesitamos los paréntesis aquí para asegurarnos de restar todo el numerador de la segunda fracción. Y ahora simplificamos el numerador. Tenemos la cantidad 3x más 1. Entonces tenemos menos la cantidad 2x más 5. Necesitamos restar ambos términos dentro de los paréntesis. Tenemos menos 2x y luego menos 5. O si es útil, también podemos pensar en distribuir uno negativo aquí, debido a la resta, para borrar el paréntesis. Ahora está combinando términos similares en el numerador. Tenemos 3x menos 2x, que es 1x o x, y luego 1 menos 5 es negativo 4, lo que nos da menos 4. Y de nuevo, observe cómo esto simplifica. Porque tenemos un factor común de x menos 4 entre el numerador y el denominador. Sin embargo, antes de simplificar, observe cómo el denominador sería igual a 0 cuando x es 4. Hagamos una nota aquí, x no puede ser igual a 4 positivo. Y ahora simplificando, x menos 4 dividido por sí mismo se simplifica a 1. Entonces la diferencia dada es 1 siempre que x no sea igual a 4. Y ahora hablemos de sumar o restar cuando tenemos denominadores distintos. Para sumar o restar expresiones racionales con denominadores diferentes, necesitamos reescribir cada expresión usando el mínimo común denominador, o LCD. La pantalla LCD contiene todos los diferentes factores de los denominadores, y cada factor debe repetirse la cantidad máxima de veces que ocurre en cualquiera de los denominadores. Y aquí están los pasos que seguiremos. Número 1. Factorizar todos los denominadores. 2. Determine la pantalla LCD a partir de los factores. 3. Multiplique el numerador y el denominador de cada fracción por cualquier factor faltante para formar la pantalla LCD. 4. Suma o resta las fracciones. Y luego 5. Simplificar si es posible. Echemos un vistazo a algunos ejemplos. Aquí, tenemos 1 30 más 5 12. Comenzamos escribiendo la factorización prima de 30 y 12. La factorización prima de 30 es 2 veces 3 veces 5, y la factorización prima de 12 es 2 veces 3. Y ahora construiremos la pantalla LCD analizando la factorización prima de los denominadores. Comenzando con el factor de 2, el primer denominador contiene un factor de 2, el segundo denominador contiene 2 factores de 2. La pantalla LCD debe contener 2 factores de 2. Al primer denominador le falta un factor de 2, y por lo tanto, multiplicamos el numerador y denominador por un factor de 2. Ahora pasando al factor de 3, observe cómo ambos denominadores ya contienen un factor de 3. Y ahora mirando el factor de 5, el primer denominador contiene un factor de 5, el segundo denominador contiene 0 factores de 5. Al segundo denominador le falta un factor de 5. Y por lo tanto, multiplicamos el numerador y el denominador por un factor de 5. Observe ahora que tenemos la pantalla LCD, que contiene 2 factores de 2, un factor de 3 y un factor de 5. 1 30 es equivalente a 2. Más de 2 veces 3 veces 5 veces 2, que es 60.
más 512 es equivalente a 2516. Y ahora que tenemos un denominador común, podemos seguir y agregar. El denominador sigue siendo el mismo, que es 60, y el numerador es 2 más 25, que es 27. Entonces, la suma es 2760, pero esto se simplifica porque 27 y 60 comparten un factor común de 3. Para simplificar, dividimos el numerador y el denominador entre 3. 27 dividido entre 3 es igual a 9. 60 dividido entre 3 es igual a 20. La suma simplificada es 9/20. Para el siguiente ejemplo, comenzamos escribiendo la factorización prima de los dos denominadores. También ampliaremos los factores variables. Entonces, para la primera fracción, la factorización prima de 8 es 2 veces 2 veces 2, y luego tenemos un factor de y dos factores de y. Para la segunda fracción, la factorización prima de 12 es 2 veces 2 veces 3, y luego tenemos dos factores de x y un factor de y. Y ahora comenzando con el factor de 2, el primer denominador contiene 3 factores de 2. El segundo denominador contiene 2 factores de 2. Al segundo denominador le falta un factor de 2. Multiplicamos el numerador y el denominador por un factor de 2. Ahora mirando el factor de 3, el primer denominador contiene 0 factores de 3. El segundo denominador contiene un factor de 3. Al primer denominador le falta un factor de 3. Multiplicamos el numerador y el denominador por 3. Y ahora avanzando a los factores variables, el primer denominador contiene un factor de x. El segundo denominador contiene 2 factores de x. Al primer denominador le falta un factor de x. Multiplicamos el numerador y el denominador por un factor de x. Y ahora para el último factor de y, el primer denominador contiene 2 factores de y. El segundo denominador contiene un factor de y. Al segundo denominador le falta un factor de y por lo tanto, multiplicamos el numerador y el denominador por un factor de y. Y ahora tenemos el mínimo común denominador. La primera fracción dada es equivalente a 15x. Todo 2 veces 2 veces 2 veces 3 es 24. Y luego tenemos dos factores de x y dos factores de y, lo que nos da x al cuadrado y al cuadrado. La pantalla LCD es 24x al cuadrado y al cuadrado, menos la segunda fracción es equivalente a 14y. Sobre la pantalla LCD de 24x al cuadrado y al cuadrado. Y ahora que tenemos un denominador común, podemos seguir y restar. El denominador sigue siendo el mismo. Y ahora restamos los numeradores, lo que nos da 15x menos 14y. 15x menos 14y no tiene en cuenta y, por lo tanto, esto no se simplifica. Y por lo tanto, hemos terminado. Pero observe cómo si x o y fuera igual a 0, tendríamos división por 0. Hagamos una nota aquí, x no puede ser igual a 0 y no puede ser igual a 0. Para este ejemplo, tenemos 4 sobre la cantidad de x más 3, y observe que x más 3 no factoriza, más 2 sobre la cantidad de x menos 2. X menos 2 tampoco tiene en cuenta. Y por lo tanto, el mínimo común denominador debe contener un factor de x más 3 y un factor de x menos 2. Al primer denominador le falta el factor de x menos 2 y, por lo tanto, multiplicamos el numerador y el denominador por x menos 2. Al segundo denominador le falta el factor de x más 3 y, por lo tanto, multiplicamos el numerador y el denominador por x más 3. Y ahora que tenemos un denominador común, podemos seguir y agregar. El denominador seguirá siendo un factor de x más 3. Y un factor de x menos 2, y el orden de estos factores no importa. Y el numerador será 4 veces la cantidad de x menos 2 más 2 veces la cantidad de x más 3. Tenemos que tener cuidado aquí. No podemos comenzar a simplificar porque no podemos simplificar a través de la suma o la resta. El siguiente paso es simplificar el numerador distribuyendo 4 aquí,
distribuyendo 2 aquí, y luego combinando términos similares. Distribuir 4 nos da 4x menos 8. Distribuir 2 nos da más 2x más 6. Y ahora, combinando términos similares en el numerador, 4x más 2x es 6x, y negativo 8 más 6 es negativo 2, lo que nos da menos 2. Esto todavía está por encima de la cantidad x más 3 veces la cantidad x menos 2. Y ahora factoricemos el numerador y veamos si tenemos factores comunes entre el numerador y el denominador. Factorizando 6x menos 2, factorizamos el máximo común divisor de 2, lo que nos da 2 veces la cantidad 3x menos 1. Y observe cómo no tenemos factores comunes que no sean 1 entre el numerador y el denominador, y por lo tanto, hemos terminado. Pero una vez más, x no puede ser igual a 3 negativos o positivo 2. Porque si así fuera, tendríamos división por 0. Hagamos una nota aquí, x no puede ser igual a 3 negativos o x no puede ser igual a 2 positivos. Echemos un vistazo a un ejemplo más. Nuevamente, no tenemos un denominador común. Comenzamos factorizando los dos denominadores. Y al cuadrado más 4x menos 32 factores en dos factores binomiales. Los factores de y al cuadrado son y e y. Los factores negativos 32 que se suman a los 4 positivos son 8 positivos y 4 negativos. Ahora factorizamos y al cuadrado más 10 y más 16. Los factores de y al cuadrado, y e y. Los factores de 16 que suman 10 son 8 positivos y 2 positivos. Y ahora construyamos el mínimo común denominador. Observe que ambos denominadores contienen un factor de y más 8. Pasando al factor de y menos 4, el primer denominador contiene un factor de y menos 4, al segundo denominador le falta un factor de y menos 4. Multiplicamos el numerador, denominador de la segunda fracción por y menos 4. Y ahora el último factor es y más 2, y al primer denominador le falta un factor de y más 2. Multiplicamos el numerador y el denominador de la primera fracción por y más 2. Observe que la pantalla LCD contiene 3 factores. Y nuevamente, el orden de los factores no importa. Y ahora restando los numeradores, tenemos 4 veces la cantidad y más 2 menos 2 veces la cantidad y menos 4. Nuevamente, no podemos simplificar a través de la resta. El siguiente paso es borrar los paréntesis en el numerador distribuyendo y luego combinando términos similares. Debido a la resta aquí, distribuimos 2 negativos. Distribuir 4 nos da 4 y más 8. Distribuir 2 negativos nos da menos 2 y. Y luego negativo 2 veces negativo 4 es positivo 8, dándonos más 8. Combinando términos similares en el numerador, 4 y menos 2 y es 2 y luego 8 más 8 es 16, lo que nos da más 16. Y ahora factoricemos el numerador factorizando el máximo común divisor de 2. Factorizar 2 nos da 2 veces la cantidad y más 8. Observe cómo esto se simplifica porque tenemos un factor común de y más 8 entre el numerador y el denominador. Sin embargo, antes de simplificar, necesitamos reconocer que el denominador sería 0 si era igual a 8 negativos, 4 positivos o 2 negativos. Necesitamos tomar nota de esto antes de simplificar. Hagamos una nota aquí, y no puede ser igual a 8 negativos o y no puede ser igual a 4 positivos o y no puede ser igual a 2 negativos. Y ahora simplificando. Y más 8 dividido por sí mismo se simplifica a 1. La diferencia simplificada es 2 dividida por el producto de y menos 4. E y más 2. Espero que hayas encontrado esto útil.